Buen día, ¿cómo estamos? ¿Cómo te llamas? Omar. ¿Omar qué? Omar Ibáñez. Omar Ibáñez. Pero levante la cámara ahí. ¿Cómo está? Bien, aquí. ¿Qué eres cronista de la ciudad? La tarde. Pues me gusta la historia, pero más que nada me gusta compartirla. ¿Cuál es la historia que nos puedes echar de Xochimilco? Hombre, ¿de Xochimilco? No, pues de todo. Ahorita les venía hablando sobre los paseos de la viga, los barcos de vapor que hubo aquí en nuestro querido México. Antes de que Hernán Cortés llegara a estas tierras, nuestros abuelos ya habían creado el transporte marítimo. Había ríos y canales por los que ellos podían transitar. Y en la época de la revolución industrial, aquí en México, nosotros tuvimos barcos de vapor que nos mandaron de Europa justamente para que disfrutáramos de esos paseos de la viga. Los paseos de la viga venían desde Chalco. Chalco significa el lugar del jade. El jade pues hace referencia a las aguas, entonces como lugar de agua, porque era una laguna muy grande. Esa laguna conectaba con Xochimilco. Entonces los barcos de vapor pasaban por Chalco, Xochimilco, La Noria, Tepepan, hasta llegar hasta lo que son paseos de la viga, hasta lo que es ya casi el centro histórico de la ciudad. Dicen las crónicas que después de ahí tomaban trajineras en donde la gente se podía transportar hasta Azcapotzalco y de Azcapotzalco llegar hasta Texcoco. Entonces imagínense, llegábamos desde Chalco hasta el lago de Texcoco en la trajinera o en el barco de vapor. Por eso es que México tiene una tendencia a estar como hundida, ¿verdad? Sí. Porque hay mucha agua debajo, ¿no? Claro, de hecho no sé si Ibai ha ido a la catedral del centro histórico. Claro. Ahí en el suelo hay unas ventanas, claro, que pusieron para ver justamente la catedral cuánto se ha hundido. No sé si ha visto, sí, pero... Sí, lo vimos, sí, lo vimos. Y sí, pues es que esto es una cuenca, ¿no? Era donde había un valle, eran ríos y canales los que trazaban nuestras calles y avenidas. Río Mixcoac, Río de la Piedad, Río Churubusco, Río de los Remedios, Río Consulado, Río San Joaquín, Río Magdalena, Canal Nacional, Canal de Garay, Canal de San Juan, Canal de Aculco, Canal de Apatlaco, Canal de Miramontes, canales de Chalco, y eso por mencionar algo. Canales de los amores, canales de la vida, canales de los cielos, canales de los pájaros, sí, porque hay cuántos pájaros hay en México. Es impresionante por donde uno va, es pájaros y pájaros, es muy linda la ciudad por eso. Sí. ¿Ustedes de dónde vienen? Venezuela, ¿y tú? Yo soy de aquí del pueblo de Culhuacán. ¿Y cómo es Culhuacán? Culhuacán es considerado el primer pueblo, mucho más antiguo que Xochimilco, mucho más antiguo que Chalco, mucho más antiguo que Azcapotzalco. Los primeros habitantes en llegar a esta cuenca son los colhuas. Ellos son la descendencia de los últimos toltecas que crea Topiltzin-Quetzalcóatl en la famosa leyenda del Quinto Sol, en donde se crean los últimos humanos que habitan aquí en México. Y ellos crecen con mucha inteligencia, crecen con una descendencia ancestral, en donde ellos llegan a poblar el pueblo de Culhuacán porque vienen huyendo de la ciudad de Tula Hidalgo, que iba a decaer. Entonces llegan a poblar Culhuacán y es cuando se forma lo que es el Valle de Anáhuac con el pueblo de Culhuacán. Entonces cuéntame cómo es eso de que la quinta, con el quinto sol fue que se creó entonces el hombre, nosotros. Aquí la leyenda de los soles no maneja el quinto sol, maneja 5 soles. El primer sol es como lo que nos manejaban en los escritos antiguos de allá de la Biblia, por ejemplo, en la época en donde aquí hubo gigantes, en la época donde fue la época de la congelación, en donde los mares, los ríos quedaron congelados. Incluso se cuenta que el paso del estrecho de Bering, que conectaba lo que era Asia con América, y muchos de las culturas nahuas que sobresalieron antes de que Hernán Cortés llegara aquí, pues cruzaron ese paso. Aquí en México es el códice Chimalpopoca, en donde nos habla justamente de estos 5 soles. El segundo sol decían que fue un sol en donde la tierra se inundó de agua, pero no porque lloviera como allá en lo que fue pues, el Oriente o el Medio Oriente, ¿no? Al contrario, aquí fue el mar, el río, el océano que se vino sobre las tierras y fue lo que inundó pues, nuestro continente. El tercer sol marcaba que era un sol de fuego, en donde fue las erupciones volcánicas que acabaron con la humanidad en ese entonces. Cuenta la leyenda que los humanos se convirtieron en guajolotes. Y bueno, ¿era guajolotes? Que éramos guajolotes, nos convertimos en guajolotes justamente. ¿Y qué es guajolote? El guajolote es un ave pues antigua que aquí se utilizaba para alimentarse. En la actualidad lo conocemos como pavo. Mucha gente pues lo cena en la Navidad, pero su origen se da aquí en México, en lo que es el norte de América sobre todo. Entonces les mencionaba sobre la leyenda del quinto sol. Se maneja que en el quinto sol es cuando los seres humanos vuelven a renacer, en donde Quetzalcóatl baja al inframundo para encontrarse con Mictlantecutli y poder así traer los huesos ancestrales de hace más de 30,000 años para poder volver a crear al nuevo ser humano. Y pues es en esa leyenda donde se le da el origen a lo que son las culturas nahuas.
sobre todo a los toltecas. Les mencionaba que en Culhuacán, que es considerado el primer pueblo, es donde llegan los últimos toltecas que vienen emigrando después de esta creación del quinto sol, porque es justamente cuando Tula Hidalgo decae y cuando surge lo que es pues la gran Tenochtitlan. Pero bueno, todo esto pues pasan muchos años, es un proceso histórico demasiado largo que pues tal vez no podemos minimizar esa historia. Claro. Pero ¿qué piensas tú de Hernán Cortés? ¿En la actualidad o viendo el punto histórico que tenemos? Viendo el punto de vista más amplio que puedas tener, ¿qué ves tú? Pues yo creo que nuestra historia está dividida en dos historias. Por un lado tenemos la historia de los viajeros que llegaron aquí a América, de las personas que escribieron crónicas a través de las cartas y de los testimonios que recopilaron en los puertos europeos, pero por el otro también tenemos nuestra historia antigua, nuestra historia mexicana, nuestra historia prehispánica. Lo curioso es que cuando Hernán Cortés y sus tropas llegaron a estas tierras, mucho de este conocimiento fue prohibido o incluso quemado. Y fue gracias a muchos mexicanos y también muchos extranjeros que mucho de este conocimiento pues sigue en pie. Pienso yo que si Hernán Cortés hubiera tenido una visión más amplia sobre lo que es el mundo que él habitó, no nada más hubiera apasionándose por el oro, por la plata y por las piedras preciosas que aquí encontró. Se hubiera impresionado tanto por nuestra historia y por nuestros conocimientos que México hubiera podido sobresalir como una potencia si Hernán Cortés hubiera tenido esa visión sobre el conocimiento que teníamos aquí en México. Pero también hay un punto de vista que dice que Hernán Cortés de alguna manera inventó a México. Inventó. Ese es un problema que yo siempre he visto con los historiadores, ¿sabes? Los historiadores tratan de darle un significado histórico a nuestro país comparándolo con la cultura de los europeos. Y nos olvidamos que aquí en México ya teníamos una historia ancestral desde antes de que Europa llegara. Y es muy curioso que digan que pues, México surge a través de un descubrimiento, o peor tantito, a través de que Hernán Cortés haya llegado a estas tierras, cuando aquí había gente tan antigua como los propios europeos. Yo no logro encontrar el por qué llaman Europa el viejo continente. Cuando esto pues era la Pangea, no solamente creció Europa, creció África, creció Oceanía, creció Asia y también creció América como una tierra única e independiente. Pero lo curioso es que nos tratan de explicar la historia universal como la historia de Europa. Y tratan de dar el sentido histórico a México gracias a que Hernán Cortés llegó aquí, cuando México ya existía desde mucho antes de que las culturas europeas llegaran a estas tierras.